Bible Stories, Isaías 9D. Empecemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias por este día de vida, gracias por tu misericordia y tu amor. Venimos, Señor, a pedir que estés con nosotros, que bendigas tu palabra, que tú, el gran maestro, el autor de esta palabra, nos hable, nos eduque, nos ayude a entender lo que está escrito aquí. Te agradecemos por darnos la voluntad libre de buscarte. Y Señor, venimos como que no sabemos nada. Venimos como estudiantes en el primer día de la escuela, Señor. Edúcanos, danos humildad. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra. Perdona nuestros pecados. Amén. Entonces, tardé un poco, ¿verdad?, en traer otro video. Lo que pasa es que estuve un poco mal de salud, que significa enferma. Pero gloria a Dios que ya estoy aquí. Por tanto, el Señor no se alegrará de sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos son hipócritas y malhechores. ¿Qué significa malhechores? Que obran mal. Y toda boca habla necedades. Con todo esto su ira no se ha calmado, sino que su mano sigue extendida. Ese es Isaías 9:17. Si te notas la última frase que dice, con todo eso su ira no se ha calmado, sino que su mano sigue extendida, se ha escuchado ya en el capítulo o unos versículos anteriores. Aquí tenemos Isaías 1:4, oh gente pecadora. Se está repitiendo el versículo, sí, pero ahora lo está hablando de una manera diferente. Ok. Y hay una razón por qué. Te digo que el libro de Isaías es un rompecabezas. En un pedazo puedes ver muchos, ¿verdad? Y vamos a decir que los pedazos no son pedazos regulares, pero son grandes, ¿verdad? En un pedazo del rompecabezas puede hablar de las viudas y de los malhechores, de los huérfanos. Y el que sigue al ladito puede volver a retocar un poquito de las viudas y eso. Así como el rompecabezas tiene un pedacito del árbol y del zacate. Entonces aquí dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos depravados. ¿Dejaron a quién? Al Señor, provocaron a ira. Al Santo de Israel se volvieron atrás. ¿Qué significa se volvieron atrás? Es apostasía. Dice, la severidad del juicio venidero se representa como algo que no perdonará ni siquiera a la flor. Y a la juventud de la nación, las viudas, los huérfanos, quienes eran objeto especial de compasión tanto de Dios como de los hombres. La corrupción de la época era universal, o sea que todos eran malhechores, y la fórmula. Con todo esto, su ira, perdón, lo leí mal. La corrupción de la época era universal y la fórmula del profeta. Con todo esto, su ira no se ha aplacado, ¿verdad? O calmado. Entonces, resuena de nuevo como el toque de difuntos. ¿Por qué el Señor no se va a regocijar por sus jóvenes? ¿Por qué no tendrá compasión ni de sus huérfanos ni sus viudas? ¿Por qué? Porque todos son hipócritas. En el mismo versículo te da la respuesta. Y toda boca habla necedades, porque son malvados. Ese comentario fue delicate para lectores ingleses. Este comentario acá dice el Señor. Interesante.
No se alegrará de sus jóvenes. El Señor se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. No puede tener gozo ni deleite en los malhechores, ni en los idólatras, ni en quienes hablan profanamente. Tampoco tendrá piedad de sus huérfanos, ni de sus viudas. La viuda y el huérfano son objetos del tierno amor y compasión de Dios, por cuanto la maldad de una tierra lo provoca a enviar cualquiera de sus 4 juicios dolorosos sobre ella. La viuda y el huérfano deben sufrir con los demás habitantes. Dios se compadece de ellos sin duda, pero su justicia y su justa ira lo obligan a contener o a detener, ¿verdad?, su compasión y a ejecutar su juicio. A pesar de ello, todos son hipócritas o corruptos. La palabra hipócritas en el original no es hipócrita, una persona falsa que pretende ser algo y no lo es. La palabra hipócrita simplemente significa maldad. ¿Ok? Y lo podemos comprobar. Vamos a ver bien rapidito acá en Isaías 9. Nueve 17. Hypocrite. Porque todos son hipócritas y malhechores. La palabra hipócrita es la palabra hanep, que significa hipótrico. Perdón, no sé cómo se dice en español, pero sí significa hipócrita y también profano, sin Dios y religioso. No sé cómo se dice hipocrítico en español. A ver, vamos a buscarlo. Hypocritical. Ándale, ahí. Ok, hipócrita. No, tiene que haber otra definición. Pero bueno, nos vamos a enfocar. Entonces ya vimos que la palabra hipócrita más se está refiriendo a la maldad, ¿verdad? Pero en ciertamente la hipocresía es mala, ¿verdad? Porque es una mentira. Ok, todos son hipócritas y corruptos, compárse con todos, se desviaron todos a una, se volvieron inmundos. No hay quien haga bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14:3. Hay que tener en cuenta la exageración natural de los sentimientos fuertes. Toda boca habla necedad. La palabra traducida aquí y generalmente como necedad se traduce como villanía. ¿Sabes qué significa? Es tramar algo para hacer una maldad. En Isaías 32:6, Jeremías 21:23, su significado correcto parece ser lascivia o libertinaje. Comentarios del púlpito. Entonces vamos a ver la palabra. Mira que aquí la tenía, se me olvidó. Entonces se pronuncia con la K. Canafe. Hipócrita. Y claro, yo la hablo como puedo, ¿verdad? No la estoy pronunciando bien. Canafe. Sin Dios, impío, profano, hipócrita y religioso. La palabra malhechor, agua. Hacer el mal o perversamente. Esta palabra nevaló. Necedades, insensatez, inmoralidad, profanidad, vergüenza. Todo eso es lo que estaban haciendo todos, de pobres a ricos, de huérfanos a viudas, a reyes.
Aquí en Éxodo 22:22 dice, no afligirán a ninguna viuda ni a ningún huérfano. Si en alguna manera los afligirán y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Dios normalmente ese era su punto, enseñar al pueblo a cuidar a su prójimo. Y él protegía a sus pobres, ¿verdad? Pero en este tiempo, donde el profeta Isaías está escribiendo ese versículo bajo la inspiración de Dios, está diciendo Dios, ya no los voy a proteger. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios, porque lo abandonaron, porque se convirtieron en idólatras, en villanos, en maldados, en perversos, en lascivios, etc. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Qué significa Dios es Dios de dioses? Que es el único verdadero Dios. Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero dándole sustento y vestido. Mira qué interesante. Y Dios, ese es lo que ellos querían. Dios quería que ellos siguieran ese ejemplo, ¿verdad? De que Dios hágase justicia. Igual el pueblo de Israel tienen que hacer lo mismo. Al cabo de 3 años sacarás el diezmo en los frutos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, porque no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda, que estuvieron en tus poblaciones, y comerán y se saciarán. Para que te venga el Señor tu Dios en toda hora, para que tus manos hicieran. Entonces la nación de Israel, al proveerle al pobre, al levita, al huérfano, estaban en ciertamente obedeciendo el mandato de Dios, y estaban bendiciéndose a sí mismos, porque Dios estaba viendo, ok, yo también te voy a bendecir a ti. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Pero ellos lo hicieron? No. Orará a Dios y le será propicio, y verá su rostro con alegría, porque Él pagará al hombre su justicia. Dios es el que da y quita, las bendiciones vienen de Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor bendiga y te guarde. Qué interesante, ¿verdad? Si Dios no nos bendice y no nos guarda, ¿quién nos va a guardar? Solamente Dios, ¿verdad? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro. Si el Señor está levantando su rostro hacia ti, es que está contento cómo te estás comportando, que tú estás caminando en justicia, en rectitud, en obediencia, en fe, y te conceda paz. En otros versículos, si el Señor esconde su rostro, es porque te has portado mal y porque te va a castigar. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Dios nos ama tanto que nos quiere bendecir. Lo que pasa es que nosotros, en la nación de Israel se les olvida en veces el amor de Dios. Y a mí también a veces se me puede olvidar si paso por una situación. Pero el amor de Dios siempre existe. Dios siempre nos ama y quiere que hagamos el bien. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Israel debía de tener el carácter de Dios. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti. Eso no dice en inglés, callará de amor. The Lord thy God. La palabra reposará. Él reposará en su amor. La razón por qué le estoy cantando, porque esta me la sé en inglés. Un cantito. Reposará en su amor. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.
Reposará en su amor, se gozará sobre ti con cánticos. Pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis o morirás por completo la tierra a donde pasáis el Jordán. Para poseerla no prolongaréis vuestros días en ella, sino que seréis completamente destruidos. ¿Por qué? Y el Señor os dispersará entre las naciones y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os conducirá o nos llevará. Vamos a poner llevará. Bueno, vamos a dejarlo así. Y serviréis ahí a dioses hechos por manos humanas de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, pero sí desde allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estés en tribulación y te sobrevengan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las maldiciones escritas en el libro. ¿Cuál libro? Levítico 26. Y Deuteronomio, creo que es... no me acuerdo qué libro es en Deuteronomio, pero sí. Si te volvieses al Señor tu Dios y obedecéis su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí con esos versículos? Que Dios te va a pagar como te comportes. La paga del pecado es la muerte. Dios te tiene bendiciones, su rostro va a brillar, pero si te apartas de Él y empiezas a hacer tu propia voluntad que es contraria con la voluntad de Dios, entonces hay castigos. Pero siempre Dios, aquí en las palabras subrayadas en amarillo, están hablando de fe, que si te llegas a caer, puedes buscar al Señor, puedes volver al Señor, el Señor te ama. ¿Ok? Y claro, ya han visto otros versículos, estos versículos se leen mucho, perdón. En este libro de Isaías, libro de Deuteronomio, se lee mucho para estos versículos. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Ves que el hipócrita es un malvado? Podemos poner malvado ahí. El malvado con la boca daña a su prójimo. Mas los justos serán librados con la sabiduría. Aún los jóvenes se desmayarán y se cansarán, y los jóvenes se caerán por completo. Entonces, Isaías 9:17 está hablando. Es 17:27, permítame. Se me olvidó. 17, ok. Está hablando de la situación que toda la nación está caída. ¿Ok? Entonces aún los jóvenes se desmayarán. Aún los jóvenes, que si tú te pones a pensar, los jóvenes acaban de salir de la niñez y son más obedientes, ¿verdad? Aún los jóvenes van a caer en los pecados y en toda la maldición que ellos mismos se están poniendo en ser idólatras, en rechazar a Dios, en abandonar a Dios, etcétera, etcétera. Porque los malhechores serán destruidos, mas los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Entonces ahí vemos las bendiciones para los que esperan en el Señor y las maldiciones para los malhechores, que será destrucción. El malvado ya no se llama noble, ni al sinvergüenza. En español se usa la palabra completa, sinvergüenza. Pero quizás pudiéramos hacer un espacio. No lo sé. Ok, solo le faltaba ese acento. Se le llamará generoso. Ni al sinvergüenza se le llamará generoso. ¿Y saben qué me hace pensar ese versículo? ¿Cómo se llama ese hombre? Era un hombre muy popular allá en los quizás 1600, donde él robaba a los ricos y le daba el dinero a los pobres. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? De eso mismo. Ese hombre se hizo muy popular que porque ayudaba a los pobres, pero ¿cómo los ayudaba? Quitándole el dinero a los ricos, porque no mejor él trabajaba y les daba dinero a los pobres. Exacto. Entonces, por eso dice aquí, ni al sinvergüenza se le llamará generoso.
Eso no es generosidad, robar al rico para dar al pobre. Hoy en día ya no sabemos ni quién de verdad es pobre. Yo veo tanta gente en la calle y digo, ¿por qué no tienen un trabajo? ¿Por qué no? ¿Qué les pasó? Ahora, no estoy diciendo gente que se ve que es americana, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema que ni pertenece aquí. Porque el vil hablará villanías. El malvado hablará villanías. En su corazón maquinará iniquidad. Y en inglés dice works iniquity. Trabajan iniquidad. ¿Y qué significan trabajan? Significa que están preparando para hacer la maldad. ¿Ok? Practicando hipocresía y proferiendo engaños contra el Señor, vaciando el alma del hambriento. Ese versículo lo tengo que anotar. Porque ese versículo estaría bueno. A lo mejor ya lo tengo. Para Isaías 10, parte A. Vaciando el alma del hambriento y haciendo que falte la bebida del sediento. Los instrumentos del sinvergüenza también son malvados. ¿Qué instrumentos son esos? Yo tuve dificultad entendiendo ese versículo en inglés o en la palabra original, porque dice instrumentos y tuve mucha dificultad cambiar esa palabra. Entonces quedó esa palabra. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos del sinvergüenza? ¿Puede ser un cuchillo? Yo no sé. Quizás hay más que esa palabra trata de decir. Lo que pasa es que, como les digo, una semana para estudiar no nos da suficiente tiempo no me da suficiente tiempo para meditar más. Oren por mí, si gustan. Los instrumentos son malvados. Dice, trama planes perversos para destruir al pobre con palabras mentirosas. Aun cuando el necesitado habla con rectitud, por cuanto han cometido iniquidad en Israel y han adulterado con las mujeres de sus prójimos, y han hablado en mi nombre palabras mentirosas, las cuales yo no les mandé, yo también lo sé. Soy testigo, dice el Señor. Subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, salieron unos jóvenes de la ciudad y se burlaron de él, diciéndole, sube, calvo, sube, calvo. Él volvió, los miró y los maldijo en el nombre del Señor, y 2 osas salieron del bosque y despedazaron a los 42 niños. La palabra en inglés dice jóvenes. Ya son palabras que me estoy memorizando. Gloria a Dios. De allí se fue al monte Carmelo y de ahí regresó a Samaria. Entonces los jóvenes van a caer. Ahí vemos un ejemplo en el tiempo de el profeta, ¿cómo se llama este? Eliseo. Elías, Eliseo. Sí, creo que es Eliseo. No es el primero, es el segundo, ¿ok? Barnes nota sobre la Biblia, dice, a pesar de todo esto, a pesar de todos los juicios que vendrían sobre los jóvenes, las viudas y los huérfanos, su ira no se aplacó. Ese es el final de la segunda estrofa o parte de esta profecía. Qué cosas. En Levítico 26, si os negáis a obedecerme y no me escucháis, os castigaré con 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros. Esas son las maldiciones que yo estaba hablando hace un momento. Según vuestros pecados, enviaré también contra vosotros bestias salvajes que os arrebatarán a vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número. Vuestros caminos quedarán desolados si no os arrepentís de estas cosas, si no se arrepienten de estas cosas, sino que niegas o rechazas obedecerme. Yo también os traicionaré y os castigaré. Os significa los castigaré
¿ok? Castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Va una segunda 7 veces. La primera el 21, la segunda 24. Pongan atención, es muy importante. Traeré sobre vosotros una espada que venga la querella de mi pacto. Vengará la querella. ¿Qué significa esto, la querella? Ay, 25, Levítico 26, 20. Noten qué interesante en Levítico 26, 25. La palabra una espada los avengará y otra vez avengará. Entonces, ¿qué está diciendo? Ok. Una espada vengará la venganza de mi pacto. Avengará. Venganza. Entonces, aquí, ¿dónde está? Aquerela. Vengará la venganza de mi pacto. ¿Ves cómo se ocupa el Señor para poder entender las escrituras? Tenemos que orar para que Dios nos ayude. Y cuando os reunirás en vuestras ciudades, enviaré pestilencia contra vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Y cuando yo les haya quebrantado el sustento, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno y les devolverán su pan por peso. Está hablando de una pestilencia, ¿ok? Que ya se vio en el capítulo 8, se habló en el capítulo 7 y quizás en otros lugares también que no me acuerdo exactamente. Entonces están pesando el pan. ¿Tú sabes qué significa? Están racionando el pan. Como en el holocausto. Eso es exactamente lo que se me vino a la mente. Qué terrible. Entonces, ¿dónde estoy? Ok, 10 mujeres cocerán su pan. Ahora, ¿qué pasa aquí, Google? ¿Ves que no sabe? Quizás es una S aquí. No, S es para coser ropa. Ok. Quizás estoy mal. Cocerán su pan en un solo horno y les devolverán su pan por peso. Comerán, pero no se saciarán. Y así, a pesar de todo esto, no me escuchan, sino que obran en mi contra. Entonces obraré en mi contra con furia y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Entonces Levítico 26 explica, con todo esto, mi ira no se ha calmado. 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. ¿Hasta qué? Hasta que entiendan quién es el Señor de los señores. Amén. Por eso es que hoy tenemos que pedirle al Señor que nos quite la insensatez y la testarudez y la arrogancia de nuestro corazón. Porque hay veces que sufrimos por ser testarudos y no ser sabios y humildes con Dios y obedientes. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Ya leímos eso, ¿verdad que sí? ¿O no? En veces me adelanto, me atraso. Creo que sí leímos, no sé. Quizás este es el capítulo de eso. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus imágenes, la idolatría, y esparciré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Y mi alma los aborrecerá. Su rostro no va a estar viéndolos, pero no van a poder ver el rostro de Dios. Aborrecer es odiar, destruiré sus ciudades y desolaré sus santuarios. Y no oleré el aroma de sus fragantes aromas. ¿Y de qué aromas se refieren? Los sacrificios con aromas y luego el incienso. Todo eso. Y dejaré la tierra en desolación. Y vuestros enemigos que la habitan se asombrarán de ello. Os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada tras vosotros. ¿Saben qué significa desenvainaré? Sacaré la espada. Eso es lo que significa.
Tras vosotros vuestra tierra quedará desolada y vuestras ciudades desoladas. 34. Entonces la tierra gozará de sus sábados. Y fíjense que cómo la Biblia está tan unida. Ahorita se me vino a la mente un versículo en Amos 8. Entonces la tierra gozará de sus sábados mientras esté desolada y vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y gozará de sus sábados mientras esté desolada. No quisiste guardar mis mandamientos, no quisiste reposar mi sábado. La tierra va a estar sin ustedes. Entonces ahora sí, va a reposar la tierra. Mientras esté desolada, descansará, porque no descansó en vuestros sábados cuando habitáis en ella. Cuando habitaste, podemos decir aquí si no se entiende. Ándale. Y los que queden de vosotros infundiré cobardía en sus corazones. ¿Qué significa eso? Eso me recuerda a Isaías 8:22 perfectamente. En sus corazones, en la tierra de sus enemigos, el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, huirán como huyendo de una espada y caerán sin que nadie os persiga, caerán sobre otros como si fueran espadas. Caerán unos sobre otros como si fueran espadas sin que nadie los persiga. Y no podréis hacerme frente a vuestros enemigos. No van a poder con los enemigos. Pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros se consumirán por su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos. Eso significa que van a morir en las tierras que fueron llevados cautivos. Y también por las iniquidades de sus padres se consumirán con ellos. Significa que van a morir ahí. Si confiesan, este versículo ya se leyó anteriormente, creo. A ver, permita. No, este es de Deuteronomio 4. Ok, no. El lenguaje es muy similar. Ok. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la transgresión que cometieron contra mí y que han obrado en contra mí y que yo también he obrado en mi contra, y los he traído a la tierra de sus enemigos. ¿Cómo que en mi contra? A ver, eso se escucha muy raro. ¿Qué es este? Oh, Levítico 26, se me olvida. El 41. Ay, espérate. Está mal. La Biblia en inglés dice que he caminado en contra de ellos, pero vamos a ver si de verdad es la palabra caminados, porque la versión KJV desafortunadamente a veces no traduce bien. Aquí está la palabra caminar. Yalak, creo que así se dice. Caminado, procedido. Dirigido, cargado. Procedido, ya dije esa palabra. Ok, traído. No sé qué palabra a buscar. Lo que les digo que se ocupa de Dios porque la palabra es bien profunda. Porque yo también he caminado.
Se escucha raro. Procedido. Dirigido. Ok, dirigido. Ay, no sé qué palabra usar. El enfoque son estas palabras de aquí. Aquí esto es el enfoque. He venido. Ok, les he venido. Que yo también he venido en contra de ellos. Ok. Gracias a Dios. Y los ha traído a la tierra de sus enemigos, y sus corazones incircuncisos se humillan y se aceptan el castigo de su iniquidad. Entonces me acordaré del pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Versículo 18. Porque la maldad arderá como fuego, cardos y espinos consumirá y encenderá en la espesura del bosque, y subirán como columnas de humo. Este versículo estaba pero difícil, porque no lo entendía. Pero fíjense que Dios sí nos escucha y nos ayuda. Entonces la maldad se compara como algo que se está quemando, ¿verdad? La maldad arde como un fuego. Es un lenguaje figurativo. Cardos y espinos, ya lo escuchamos en Isaías 7, ¿verdad? Y 8. Y encenderá en la espesura del bosque. Y subirán como columnas de humo. Ese versículo ya se habló anteriormente en Isaías. Vuestro país está desolado, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestra tierra devorada por extraños de vuestra presencia está desolada como desolada por extraños. Y el Señor creará sobre toda la morada del Sión, del monte Sión, y sobre sus asambleas nube y humo del día. Exactamente, Isaías 9:18. Y resplandor de fuego llameante de noche. Porque sobre toda la gloria habrá un refugio. Por tanto, como el fuego consumirá el rastrojo, o los espinos, es el rastrojo, y la llama consume la paja, así su raíz será como podredumbre, y su flor se desvanecerá como el polvo, por cuanto desecharon la ley del Señor de los ejércitos, y menospreciaron la palabra del Santo de Israel. Fuego llameante. Qué interesante. Me doy cuenta que en español tenemos vocales que no las pronunciamos correctamente, las pronunciamos como en inglés. La E la pronunciamos en I. Yo dijera aquí fuego llameante. Y literalmente se debería de pronunciar fuego llameante. Yo no sé. Bueno, ignoren lo que dije. Yo sé que no es importante. Acá que dice Barnes, nota sobre la Biblia, esos dos párrafos. Para la maldad. Con esto comienza la tercera parte de la profecía, que continúa hasta el final del capítulo. Describe la impiedad imperante, sus efectos y su prevalencia. Se describen con la imagen de una llama furiosa y ardiente que se extiende por doquier. Primero entre los humildes arbustos, los pobres, las viudas, las zarzas y los espinos. Luego por los vastos bosques, que serían los gobernantes, los sacerdotes, los fariseos, los reyes, hasta extenderse por la tierra y enviar una poderosa columna de llamas y humo al cielo. Arde como el fuego. Se extiende como el fuego en los espinos y en los bosques. El profeta especifica inmediatamente en qué aspectos arde como el fuego. Se extiende rápidamente por todas las partes e involucra a todos en sus
efectos. Con frecuencia la maldad se compara en las escrituras con un fuego que permanece apagado por mucho tiempo y luego estalla con furia. Creo que este versículo dice mucho de lo mismo. Entonces voy a borrar este pedacito porque creo que se está repitiendo mucho. Extiende, extiende. Ajá, vamos a editar esto. Siempre digo vamos. Ok. Acá este párrafo, este comentario del púlpito. La maldad arde como el fuego, es decir, su contagio se extiende a toda una nación con la misma rapidez con que el fuego se extiende por un campo de rastrojos y un bosque. Se elevarán como una nube de humo. Más bien ellos, es decir, la espesura del bosque. ¿Y se han visto los videos de tanto fuego que ha habido aquí en California? Así se lo imaginan. Será, yo creo que peor, ¿verdad? Sí, tiene que ser peor. Serán arremolinados hacia arriba con la elevación del humo. La espesura ardiente se levantará con las grandes columnas de humo en el aire y flotará ahí como un manto turbio, pero lúgubre. Las llamas de la maldad no iluminan una tierra, sino que sumergen en una densa y desesperada oscuridad. En Oseas 7 dice, que no entiendo cómo se me hace tanto espacio aquí. Yo pienso que, yo sé por qué, ok, ya me acordé. Cuando usas diferentes tablas se te mueven las palabras un poco. Cuando yo quería sanar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. ¿Quién es Israel? Parece que aquí es la tribu del norte. Sí, se descubrió la iniquidad de Efraín y la maldad de Samaria, pues cometen falsedades, el ladrón entra y la tropa de asemblantes saquea por fuera, y no se dan cuenta que yo recuerdo toda su maldad. Ahora sus propias acciones los han asediado. Están ante mí, alegren al rey con su maldad y a los príncipes con sus mentiras. Todos son adúlteros como un horno encendido por el panadero, que deja de elevar después que amasó la masa hasta que leuda. En el día de nuestro rey los príncipes lo enfermaron con odres de vino, extendió su mano con escarnecedores. Porque han preparado su corazón como un horno, mientras acechan, su panadero duerme toda la noche, en la mañana arde como el fuego llameante. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos alguien que clame a mí. Pero los hijos de Belial serán todos ellos como espinos azotados. Entonces estamos entendiendo lo que está diciendo el versículo. Que la maldad está ardiendo, es demasiada, se está aumentando. Así como el castigo será 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. De tal manera el pecado arde, 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 arde. Hasta que Dios tiene que castigar. Entonces los cardos o los espinos van a tener que morir en el bosque, ¿verdad? Y subirán como columnas de humo. Está hablando cómo van a morir los malvados. Y ahora sí, ¿dónde estoy? Ya se me olvidó. Ok. Los hijos de Belial serán todos ellos como espinos azotados, porque no se pueden tomar con las manos, sino que el hombre que los toque será cercado con hierro y con asta de lanza, y serán quemados enteramente a fuego en el mismo lugar. Qué interesante que aquí está diciendo que los hijos de Belial, todos ellos se portaron como hijos de Belial, así como los hijos de Belial, perdón, no lo dije bien.
En Nahum dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al malvado. Muchas veces creemos que Dios nos va a ser inocentes, pero Dios ama la justicia. El Señor obra en el torbellino y la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Reprende el mar, lo seca y seca todos los ríos. Basán y Carmelo, la flor del Líbano, se consumen. Los montes tiemblan ante él. Las colinas se derriten y la tierra se consume ante él. Sí, el mundo y todos sus habitantes. ¿Quién puede resistir su indignación? ¿Y quién puede resistir el ardor de su ira? Su furia se derrama como fuego y las rocas son derretidas por él. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en él. Pero una inundación impetuosa destruirá por completo su lugar, y la oscuridad perseguirá a sus enemigos, porque mientras estén encerrados como espinos y ebrios como borrachos, serán consumidos como hojarasca seca. Lamentaciones 2:1 dice, como cubrió el Señor con una nube a la hija de Sión en su ira, y arrojó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acortó del estrando de sus pies en el día de su ira. El Señor destruyó todas las moradas de Jacob y no tuvo piedad en su furor. Derribó las fortalezas de la hija de Judá, las derribó por tierra. Profanó el reino y a sus príncipes, y en su furia feroz destruyó todo el poder de Israel. Retiró a su diestra ante el enemigo y ardió contra Jacob como llama de fuego que devora a todos lados. ¿Y tú crees que Dios te va a tener misericordia porque quieres ser pecador? Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no te puede tener en su presencia si tú eres pecador. Y me acuerdo que un pastor dejó un ejemplo, que la gente que no quiere a Dios, Dios no les va a hacer un lugar para que estén viendo la tele, y acá todos van a estar adorando a Dios. Dios te ama tanto que te deja tener tu voluntad perversa para que haga lo que te dé la gana. Pero después Dios te va a juzgar. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje precioso y Dios te quiere perdonar, te quiere salvar. No permitas que tu necedad, tu arrogancia, tu testarudez te corte las bendiciones que Dios tiene para ti. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado. ¿Se lee eso? Ok. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltada, ahora me ensalzaré, concebirán paja. Darán a luz rastrojos, su aliento como fuego los devorará, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos. Aquí están los espinos. Cortados serán quemados en el fuego. Oigan los que están lejos y los que he hecho, y ustedes, los que están cerca, reconozcan mi poder. ¿Cuál es el propósito de los castigos? Pues número 1, se lo merecen, ¿ok? Porque prevalecieron el pacto, rechazaron a Dios, etc. Idolatría, rebelión, etc. Se merecen eso. Pero recuerden lo que dice en Ezequiel, Dios no quiere matarnos, Dios nos quiere redimir, Dios quiere salvarnos, curarnos, santificarnos. Solo quiere Dios que reconozcan su poder, ¿verdad? Que Él es Dios de dioses. Los pecadores en Sion tienen miedo. El temor ha sorprendido a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? El que camina con justicia y habla con rectitud. El que desprecia la ganancia de opresiones, que se sacuden las manos para no aceptar sobornos, que se tapa los oídos para no oír la sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Habitará en las alturas, su lugar de refugio serán las fortalezas de las rocas, y se le dará pan, sus aguas serán seguras, sus ojos verán el rey en su hermosura, contemplarán la tierra que está muy lejos.
Levántese Dios, dispersémoslos. Sus enemigos huyan también de su presencia, los que lo odian. Si lo odian a Dios, Dios cómo pues va a ayudarlos, ¿verdad? Como se dispersa el humo, así los dispersas. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante la presencia de Dios. Versículo 19. Porque la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra por la ira. Y los pueblos fueron como paso del fuego, nadie tuvo compasión de su hermano. Versículos 18 y 19 tienen que ver con uno con el otro. Creo que el 20 también. Por la ira del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Hay la ira porque hay desobediencia. Ahora los pueblos, aquí no está refiriéndose como espinos y cardos, acá está diciendo los pueblos. Nota, pero es la misma, hay fuego, ¿verdad? Que se van a morir. Nadie tuvo compasión de su hermano. Este versículo me recuerda a Isaías 5:30, y en aquel día rugirán contra ellos como fuego del mar, y si miraren hacia la tierra, y si miraran hacia la tierra, verán tinieblas y tristeza y luz oscurecida en los cielos. Habiéndose vuelto odiosos a Dios por sus crímenes, serán destruidos por esos crímenes, por sus disensiones, animosidades, divisiones, tumultos, insurrecciones y riñas civiles derivadas de la maldad de sus propias disposiciones, y que resultan en su mutua destrucción, inflamados por la envidia, la avaricia y la impureza, perecerán en este mismo fuego, desatado entre ellos por la ira de Dios, y permitido que arda sin control como fuego entre zarzas y espinos. Comentario de Benson. Por la ira del Señor de los ejércitos oscureció la tierra. La visión de oscuridad y hambre que se presentó ante los ojos del profeta en Isaías 8:21 aparece una vez más, y aquí como allí se cuestiona si las palabras deben entenderse literal o figurativamente. La precisión del lenguaje de Isaías 9:20 sugiere pensamientos sobre los horrores de una hambruna. ¿Qué significa una hambruna? Cuando no tienen que comer. Como la de Samaria, 2 Reyes 6:28. 29, o de Deuteronomio 28, 53 al 57, Zacarías 11:9. Es el mismo párrafo, ¿ok? Es el mismo autor. Bueno, la mención de Efraín y Manasés como figuras destacadas en la obra autodestructiva confirma la interpretación figurativa. Estaban devorando la carne de su propio brazo al permitir que sus antiguos celos tribales quebrantaran la unidad de la nación. Jueces 8:1, Jueces 12:1 al 4, 2 Samuel 19:43. Este es el comentario de Ellicott para lectores ingleses. En Amos 8:5 diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender trigo y el sábado para sembrar trigo? Disminuyendo la efa. La efa es una medida, ¿ok? Es como decir disminuyendo la libra. Bueno, mejor ya no digo. Y aumentando el ciclo. El ciclo es la palabra shekel. La otra es ifa y la otra es shekel, ¿ok? Yo no sé si se escriba bien así, pero no, ok. Y falseando las balanzas con engaño para comprar a los pobres por plata y a los necesitados por un par de zapatos, ¿lo puedes creer? Y vender los restos del trigo. El Señor ha jurado por la excelencia de Jacob: nunca olvidaré ninguna de sus obras.
No temblará la tierra por esto y llorará todo su morador. Se elevará como un diluvio y será arrastrada y ahogada como el diluvio de Egipto. Y acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que yo haré que el sol se ponga a mediodía. Está hablando de una oscuridad. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré traer cilicio o ropas de pelo sobre todos los lomos. Y raparé toda cabeza. Y pondré como llanto de unigénito. Y su postrimería como de amargo. ¿Qué es esto de postrimería? Significa las generaciones futuras, la posteridad. En Deuteronomio 32 sacrificaron a demonios, no a Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos que surgieron recientemente, a quienes sus padres no temieron. Has olvidado a la roca que él te engendró, y te has olvidado del Dios que te formó. Y cuando el Señor lo vio, los aborreció a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé mi rostro de ellos, veré cuál será su fin, porque son una generación muy perversa. Hijos, ya vimos esa perversidad en el versículo 17, hijos en quienes no hay fe, me han provocado a celos con los que no es Dios, me han provocado a ira con sus vanidades, y yo los provocaré a celos con lo que no es pueblo. Se habla de los gentiles que llegarán a ser hijos de Dios. Los provocaré a ira con una nación insensata, lo mismo, porque un fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del infierno o la tumba, y consumirá la tierra con sus frutos e incendiará los cimientos de las montañas. Esto habla de un fuego, ¿verdad? Un castigo. Amontonaré males sobre ellos 7 veces más, 7 veces más. Y con todo esto su ira no se ha calmado, ¿ok? Gastaré mis flechas sobre ellos, serán quemados de hambre, devorados por un calor abrasador y una destrucción amarga. También enviaré sobre ellos los dientes de fieras, con venenos serpientes de polvo, la espada por fuera y el terror por dentro. Destruirán tanto al joven como a la virgen. ¿Por qué? Porque el Señor en el versículo 17 dice que no se deleitarán sus jóvenes, porque todos son villanos y malvados. Tanto al joven como a la virgen, el lactante o el bebé que está tomando leche, lactando, junto con el hombre canoso. Y cubrieron la faz de toda la tierra y oscureció la tierra. Y consumieron toda la hierba de la tierra en Éxodo 10:15. Recuerdan que esto pasó en Egipto. Y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y así que ninguna cosa verde quedó en árboles ni en la hierba del campo, toda la tierra de Egipto. Así como se oscureció por un castigo en Egipto, asimismo se oscureció como castigo para la nación de Israel, ambas, norte y sur. Que su mesa se convierta en una trampa delante de ellos, y lo que debía ser para su bienestar se convierta en una trampa. Que se oscurezcan sus ojos para que no vean, y que sus lomos tiemblen continuamente. ¿Qué significa cuando los lomos están temblando? Tienen hambre. Derrama sobre ellos su indignación, y que tu ira los alcance. Me gusta a mí mucho como en las escrituras. Yo digo muchos comentarios, pero se dan cuenta que la palabra misma se explica. No necesitamos una interpretación privada. Y arrebatará a la derecha y tendrá hambre. Versículo 20. Y comerá a la izquierda y no se saciarán. Cada uno comerá la carne de su brazo. Nota que el versículo 20, el 19, 20 y 21 es el mismo tema, pero están en diferentes versículos. Recuerda que en el libro original
No hay versículos, no hay capítulos. Este versículo me recuerda al versículo 21 de Isaías 8, y pasarán por ella agobiados y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre se irritarán y maldecirán a su rey, a su Dios, y mirarán hacia arriba. Arrebatará, más bien devorará. Un hombre, es decir, saqueará y devastará en un sector sin saciarse, luego harán lo mismo en otro y aún deseará más. El apetito aumentará según lo que lo alimente, no habrá saciedad en ninguna parte. Recuerda que el pan está dado por peso, como lo leemos. El apetito aumentará según en lo que lo alimente. No habrá saciedad en ninguna parte. La carne de su propio brazo. En una guerra civil o en tiempos de anarquía, cada hombre siempre está comiendo la carne de su propio brazo, es decir, dañando a su prójimo, quien es su protector y defensor natural. Entonces este caballero que escribió el comentario del púlpito dice que comer el brazo de su prójimo no significa literal, pero es una manera figurativa, que están dañando a su prójimo para quitarle los bienes y para poder comer. Yo la verdad no sé si estoy de acuerdo o no. Se escucha convenciente lo que dice aquí. Cuando se dice que se cortaría la mano derecha, se alude a un estado de anarquía y conflicto interno. Entonces Barnes está de acuerdo con el otro. Y tendría hambre y no se saciará. Su rabia y su sed de sangre serán tan insaciables. Ni los que se acosaban apaciguarán su ira insaciable. Su deseo de masacre sería tan grande que sería como un hambre insaciable. Barnes nota sobre la Biblia. Entonces dije, no os apacentaré, la que muera, muera, y la que haya de ser cortada, sea cortada. Y las demás, coma cada una la carne de su compañera. Aquí va otro versículo testificando de comer la carne de su compañero o su prójimo. Y mientras el rey de Israel pasaba por la muralla, una mujer le gritó, ¡socorro, mi señor, oh rey! Y él respondió, si el Señor te ayuda, ¿de dónde te ayudaré? Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te ayudaré? Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te ayudaré yo? ¿Del granadero o del lagar? Y el rey le preguntó, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos al mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Ay, qué terrible. Y al día siguiente le dije, da al tuyo para que lo comamos. Y ella escondió a su hijo. Y al oír las palabras de la mujer, el rey rasgó sus vestidos y pasó por la muralla, y el pueblo lo vio. He aquí que llevaba cilicio sobre su cuerpo. Tan horrible que se estaban. Entonces ahí vemos, en una manera, estaban lastimando a su prójimo. Ay, qué terrible. Por cuanto me han abandonado, han distanciado este lugar y han quemado en el incenso a dioses ajenos que no conocieron ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y han llenado este lugar de sangre inocente. Han edificado lugares altos a Baal para quemar a los hijos en holocausto a Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y los haré caer a espada delante de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cadáveres por comida a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Haré de esta ciudad una desolación y objeto de burla. Todo el que pase por ella se asombrará y
silbará a causa de todas sus plagas. Haré que coman la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y la angustia con la que sus enemigos y quienes buscan sus vidas los oprimirán. Lamentaciones 5:9. Conseguimos nuestro pan con el peligro de nuestras vidas a causa de la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa de la terrible hambruna. Y lo busqué eso en Google hace un buen tiempo. Creo que en Isaías 2 usa este versículo. Y ahí dice que la piel se pone media muy roja. Por eso dice ennegrecer, pero creo que esta palabra no es ennegrecer. Vamos a verlo bien rápido. Aquí dice en inglés la palabra ennegreció. Se hizo caliente. Se agitó. Qué interesante, ¿verdad? Que usan la palabra negro cuando la verdad no es negro, pero caliente. ¿Y qué significa esa palabra yearn? Oh. Ok, lo vamos a dejar así. Voy a poner en rojo. Pero si te enrojas es porque... Sí, es en rojo. Ok. Versículo 21. Es nuestro último versículo. Manasés, Efraín, Efraín, Manasés. Primeramente, cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo que Manasés y Efraín? Efraín, Manasés. Me confundí bien feo. Pero gracias a Dios, pues ya entendí. Entonces yo siempre veo Efraín como la nación de verdad del norte. Pero Manasés es otra tribu. Entonces ahorita vamos a ver lo que dice aquí. Barnes nota sobre la Biblia, dice Manasés, Efraín. Este versículo continúa la declaración sobre la magnitud y el temor de la facción, quienes hasta entonces habían estado unidos de forma tierna e íntima, ahora se verían envueltos en una furiosa contienda. Las tribus de Efraín y Manasés estaban cerca de una de la otra y siempre habían estado aliadas. La expresión aquí denota que quienes hasta entonces habían estado unidos en tierna alianza se verían divididos en facciones contendientes, sedientos de sangre unos de otros, y ellos juntos estarían unidos para oponerse a Judá mientras se devoraban unos a otros, ya que no es raro que quienes se oponen entre sí se unan en hostilidad contra un enemigo común. Compárese con Lucas 23:12. Y 23:12 de Lucas solamente está diciendo que eran enemigos y se hicieron amigos. Algo así. Puede leerlo en su tiempo libre. No lo puse porque siento que no es el tema. No concuerda ese versículo, excepto entender que alguien se lleva mal, ahora se llevan bien. Esta es una imagen que realiza la descripción de la anarquía, introduciendo una animosidad implacable contra otra tribu mientras peleaban entre ellos. Que tales anarquías y facciones existieron es evidente en toda la historia del reino de Israel. Compárese con 2 Reyes 15:10 y siguiente 2 Reyes 15:30. En este último pasaje se describe la muerte de Peca como ocurrida en una conspiración formada por Oseas.
exposición de Gil sobre toda la Biblia dice: a pesar de todo esto, su ira no se ha aplacado, sino que su mano sigue extendida. Juicios más severos y severos vendrán sobre este pueblo por sus pecados. Entonces solamente dice: juicios más severos vendrán sobre este pueblo, ¿ok? Por sus pecados. Al sur de Efraín y al norte de Manasés, el mar era su límite y se encontraban en Aser al norte y en Isaacar al oriente. Entonces el Efraín, al sur de Efraín y al norte de Manasés. Entonces Efraín estaba en el sur y Manasés en el norte, ¿ok? Pero aún toda la locación se refiere al norte. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó y alzó la mano a su padre para cambiar la cabeza de Efraín de la de Manasés. O sea que Manasés es el hijo primogénito, ¿ok? Y José respondió a su padre: no así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo y será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia se convertirá en multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo, que Dios te haga como Efraín o como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Entonces esa es la contienda, que el primogénito de José es Manasés, pero Israel o Jacob ungió primero o le dio no ungió, bendijo al segundo hijo. Ahora veamos un poco de la historia aquí de los pleitos. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel en Samaria durante 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Zacarías, hijo de Rehoboam, ¿verdad?, reinó en Samaria. Hizo lo malo, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Y Salum, hijo de Jabez, conspiró contra él y lo hirió ante el pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Entonces hay un tipo de conspiración entre Manasés, y Efraín. En 2 Reyes 15:27, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, mientras que el rey de Judá está reinando, Peca, el hijo de Remalías, comienza a reinar, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años. Se hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él hizo pecar a Israel en los días de Peca, rey de Israel. Llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Iyón, Abel, Bethmaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Gilead y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar en el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Qué interesante, ahí están más pleitos. Pidan al Señor que les ayude a entender lo que se está diciendo, porque a mí me costó muchísimo entender esto. Ok. En 2 de Crónicas 28:5, por lo cual el Señor, su Dios, lo entregó en manos del rey de Siria, quien lo hirió y lo llevó cautivo en una gran multitud, llevándolo a Damasco. También fue entregado.
en manos del rey de Israel, quien lo hirió con una gran masacre. Pues Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un solo día. Todos los hombres valientes por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Qué interesante. Mío es Galaad y mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi Judá es mi legislador. Estamos viendo una diferencia. ¿Cuál es su propósito de la tribu del norte y la tribu del sur? En Efraín es la cabeza, ¿verdad? Y Judá es donde sale la ley, la justicia. Y acá, en Efraín, donde sale la fortaleza, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, que él amó. Entonces, en Judá se representa en figura el monte de Sión, el cual es un lugar local, pero también en figura representa al cielo. Como se gobierna en el cielo, se debe de haber gobernado en Judá. Judá fue su santuario, Israel su dominio. Israel significando Efraín es su dominio. Judá es su santuario, ahí es donde está el templo. Y se me olvidó decir que en el Salmo 60, en Judá estaba el trono de David, ¿verdad? ¿Qué más? Judá fue su santuario, Israel su dominio. Así dice el Señor: desciende a la casa del rey de Judá y de allí está. Y di allí esta palabra, y di: oye la palabra del Señor, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo, que entra por estas puertas. Así dice el Señor: ejecuten el juicio. Aquí nos va una E mayúscula. Ejecuten el juicio y la justicia y libren a los capturados de las manos del opresor. No hagas injusticia ni violencia al extranjero, al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si en verdad hacéis esto, entrarán por las puertas de esta casa reyes que se sentarán sobre el trono de David, montados en carros a caballo, él, sus siervos y su pueblo. Pero si no escucháis estas palabras, juro por mí mismo, dice el Señor, que esta casa quedará desolada. Entonces, vemos el versículo de nuevo. Que Manasés y Efraín tenían una contienda, ¿verdad? Y juntos pelearán. Ya lo vemos en las escrituras, y con todo esto su ira no se ha calmado. Siguen los castigos. Entonces, eso es lo que yo aquí tengo a compartir. Como les digo, es solo una semana de estudio. Vamos a orar. Queridos Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor. Pido que tu Santo Espíritu acompañe a la gente que va a ver este video, que les ayudes a entender lo que se está compartiendo. Y Señor, si tengo error, pido que tú me lo dejes ver, como me has dejado ver otros errores. Gracias por tu misericordia. Y gracias por esta grabación. Que bendiga a muchos. Todo para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.